creer en Él, algo ocurrirá. Una vida nueva es la vida eterna. Hoy es el día de salvación. Es un encuentro con el Hijo de Dios. Cristo te llama, corre a sus brazos, no hay más condenación. Él te acepta hoy, ven como eres. Como merecer la abundante gracia, no es por lo que hagas, es solo por fe. Declaramos hoy, Cristo es el Señor, que resucitó y nos rescató. Hoy es el día de salvación. Es un encuentro con el Hijo de Dios. Cristo te llama, corre a sus brazos, no hay más condenación. Él te acepta hoy, ven como eres, ven como eres, ven como eres. Él te acepta hoy, ven como eres, ven como eres, ven como eres. Él te acepta Lo entregaste todo por amor a mí. Me rindo ante ti, yo viviré por ti. Lo entregaste todo por amor a mí. Me rindo ante ti, yo viviré por ti. Hoy lo entregaste todo por amor a mí. Me rindo ante ti, yo viviré por ti. Lo entregaste todo por amor a mí. Me rindo ante ti, yo viviré por ti. Lo entregaste todo por amor a mí. Me rindo ante ti, yo viviré por ti. Lo entregaste todo por amor a mí. Me rindo ante ti, yo viviré por ti. Cristo me llama, corro a sus brazos, no hay más condenación. Él me acepta hoy, Él me acepta hoy. Amada familia, bendiciones en esta mañana. Gracias por acompañarnos nuevamente en cada emisión, cada fin de semana. Espero que la hayan pasado súper bien y súper bendecidos. Amén. En esta mañana quiero compartir la siguiente enseñanza. La titulé La liberación del pasado. ¿Okay? Y ya
vamos a mirar acerca de qué vamos a tocar esos temas. Nosotros sabemos muy bien que en nuestro Mesías Yeshua, Él nos ha dado la libertad por medio de su victoria sobre el pecado y su sacrificio en la cruz. Él nos dio esa libertad. Pero nosotros tenemos una responsabilidad. Es nuestra responsabilidad trabajar cada vez más en nosotros mismos para mantener una excelente relación con nuestro Creador, ¿ok? Cuando hablo acerca de emuná, emuná es una palabra hebrea que significa fidelidad, una fe con obediencia, Y en el antiguo pacto, en el antiguo testamento, como lo conocemos la mayoría de las personas, o en la Tanakh, esa emuná es esa firmeza en nuestro Creador, en su testimonio, en el testimonio de nuestro Mesías Yeshua, y en su palabra eterna. Y cada vez que va pasando el tiempo en nuestro caminar, posiblemente le ha ocurrido, posiblemente le vaya a ocurrir, Dios no quiera, todo lo contrario, esa emuná se va desvaneciendo. Y aquí interviene posiblemente lo que es el pecado, cualquiera que sea, porque usted y yo nos conocemos perfectamente y sabemos cuáles son nuestras debilidades en nuestra carne, en nuestra persona. Y eso solamente lo sabe usted y lo sé yo y nuestro Señor, ¿ok? Entonces, como cada quien conoce sus debilidades personales, nosotros posiblemente comenzamos a pecar voluntariamente. Y aunque nuestro destino eterno puede que no esté en peligro y tampoco en juego, pero sí nuestra victoria cotidiana en nuestra vida. Y hay cosas que deben ser procesadas personalmente y directamente con Dios. Nosotros debemos ir delante del Creador cuando suscitan estas cosas en nuestra vida, en nuestra carne, en nuestras emociones y en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Solo nosotros y Él, solo tú y nuestro Señor, ¿ok? La palabra del Señor dice, cierra la puerta y ¿qué? Y habla con tu Padre. O sea, hay una intimidad, solamente nuestro Dios con nosotros. Solamente yo iré delante del Creador, nadie más. Y colocamos esas cosas delante del Señor, amén. Mire lo que dice Mateo 6:6. Pero tú, cuando ores, dirígete a tu cuarto, cierra la puerta y habla con tu Padre. Así recibirás recompensa de tu Padre, porque Él ve todo lo que se hace en secreto. Amén. Y por eso nosotros debemos renunciar verbalmente delante de nuestro Creador a toda participación que ha sido pasada o incluso presente de esas prácticas contrarias a nuestra fe bíblica. ¿Cómo cuáles, pastor? Pues posiblemente esas prácticas que en el pasado no hemos puesto en orden delante del Señor. ¿Cómo cuáles? Como prácticas ocultas, como enseñanzas extrañas, como rituales extraños, por muy sutiles, por muy inocentes que nosotros los hayamos visto en nuestra juventud, en nuestra niñez o en el transcurrir del tiempo, en alguna secta religiosa, por ejemplo, que no estén sujetas a ¿qué? A lo que es la palabra de nuestro Señor y contrarias al testimonio de nuestro Mesías Yeshua. O sea, a la autoridad absoluta de la palabra de Dios y no a aquello que fuera contrario y o que niegue a nuestro Mesías. Amén. Todas aquellas cosas que exigió en esa vida pasada algo oscuro, como incitaciones, algunas incitaciones secretas, como ceremonias extrañas, como promesas que se le hizo a alguna persona
en algún tiempo, esas promesas extrañas o incluso pactos extraños que tal vez usted tenga en su recuerdo, en sus pensamientos. Y a todo eso nosotros necesitamos renunciar. Amén. Quiero poner un ejemplo. De todas esas cosas voy a tomar un hito. Digámoslo así, el más inocente posiblemente a la vista de cada uno de nosotros, y sobre todo en nuestra cultura latina o en nuestra cultura colombiana, y eso es los agüeros. Y quiero traer a esos agüeros que nosotros conocemos como tradición, lo conocemos por familiares, desde el campo, desde los abuelos, de los padres, cualquiera que sea. ¿Y qué es eso? ¿Qué es un agüero? Un agüero es un presagio. ¿Qué es un presagio? Es un augurio, es una adivinación, tiene que ver con adivinación o predicción o señal de alguna cosa futura. ¿Okay? ¿Qué es una señal? Simplemente es un pronóstico. Y ese pronóstico puede ser favorable o desfavorable, formado supersticiosamente. ¿Cómo así supersticiosamente? ¿Qué es supersticioso? Supersticioso tiene que ver con el agorero, con el pagano, con el idólatra, con el fanático e irreligioso. O sea, el impío, el incrédulo, el ateo, el irreverente, incluso el escéptico. Y todas esas señales se colocan, o todos esos accidentes que pudieran ocurrir, pero que no tienen fundamento alguno. ¿Okay? O sea, es un presagio o señal de cosa futura, favorable o desfavorable, formado supersticiosamente por señales o accidentes sin fundamento. Ahora, ese procedimiento de adivinación, basado principalmente en la interpretación supersticiosa de determinadas señales. ¿Cuáles señales podrían ser? Por ejemplo, como el canto de un ave. Ay, cantó el pajarito, entonces va a suceder algo. ¿Okay? Ay, se me apareció una lechuza o un búho, y entonces va a ocurrir una cosa. ¿Okay? Se atravesó el gato que pasó debajo de la escalera. No, eso mejor dicho, no podemos dormir, no podemos... ¿Qué hago para quitarme? No, es que pasé por debajo de la escalera del maestro y ahora yo qué. Mejor dicho, no dormimos, no descansamos. Y todas esas posiblemente pudiéramos ver como fenómenos meteorológicos y que dan buena suerte o mala suerte, todas esas anécdotas, todas esas circunstancias. Y es una práctica muy antigua, desde el antiguo continente, todas esas generaciones y esas culturas antiguas, egipcias, babilónicas y griegas también. Y eso es un sinónimo ¿de qué? Eso es un sinónimo de temores. Pasé por debajo de la escalera, se pasó un gato negro mejor dicho, se apareció una lechuza y vi un búho y etc. Puros temores. Y nosotros sabemos que nuestro Dios, que nos dice, nosotros no vivimos bajo temores, nosotros no vivimos bajo agüeros, porque nosotros estamos con el Dios Todopoderoso. Amén. Y todo eso debe desaparecer de nuestra vida. Yo quiero que me acompañe para que miremos algunos pasajes. Y en cuanto a este tema, a esto de los agoreros o de los agüeros, me remití a Levítico 19:26 y voy a leerlo. Dice: no comeréis cosa alguna con sangre. ¿Okay? Bueno, primero, no obedecemos a nuestro Creador en su palabra. Dice: no comas cosa alguna con sangre, o que cuando vayas a consumir algún animal debes desangrarlo totalmente. Sin embargo, ni siquiera hacemos caso en eso. O sea, no hacemos caso a esa palabra y por el contrario cogemos y le echamos sangre a los alimentos. ¿Sí? Eso, por ejemplo, la morcillita. ¿Sí? ¿Okay? Entonces dice: no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. ¿Okay? Esa palabra agorero, entonces fui a buscarla al Strong y
Esa palabra la encontramos en el Hebreo 51:72 del Strong. Y esa palabra es Nahash. ¿Okay? ¿Qué es Nahash? Generalmente se refiere a pronosticar. Y es una palabra que se puede utilizar como adivinar, como agorero, como agüero, como experimentar, como hechicero, como sortílego. Es decir, una persona es el susurrar un conjuro. Y ese conjuro tiene que ver con algo mágico. ¿Okay? Mirando esta palabra me remite a Génesis. Y la encontramos en Génesis, esa palabra, por primera vez. Y me fui a Génesis 3:1. Y dice lo siguiente. Miremos a ver en dónde la encontramos. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es cierto que Dios le dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Y esa palabra leyendo, pues no la vemos. Ahí no vemos un agorero, no vemos un adivino, no vemos un susurrar, un conjuro mágico. ¿Sí? Ese susurrar, sutilmente susurrar. Pero que tiene que ver con ¿qué? Con un conjuro mágico, con la adivinación, con el experimentar. Pues precisamente la misma palabra Nahash se utiliza para serpiente. ¿Ok? Y esa está en el Strong, en el Hebreo 51:75, que simplemente es culebra, víbora, serpiente. Pero esa misma palabra se utiliza para agorero, adivinación o generalmente pronosticar. ¿Okay? Bien, he ido y he encontrado otros versículos en los cuales está traducido esa palabra, donde encontramos ese Nahash, como en Deuteronomio 18:14, Isaías 2:6, Isaías 44:25, Jeremías 27:9 y Miqueas 5:12. Sin embargo, cuando vamos a buscar esa palabra agorero, pues si vamos al original hebreo prácticamente lo encontramos como más bien adivinación o el adivino o hacer hechicería. Bien. Acompáñame a 1 Samuel 11:1. Incluso nombres de algunas personas encontramos con ese Nahash. Y dice lo siguiente. Voy a leerlo en la traducción viviente. 1 Samuel 11:1. Como un mes después, el rey Nahash, o sea, serpiente, de Amón, ya sabemos quiénes son los amonitas, pueblo enemigo de Israel, dirigió su ejército contra la ciudad de israelita llamada Yabes de Galad. ¿Okay? Aquí la leemos Jabes o Jabes, pero realmente en el hebreo es Yabes. Pero los habitantes de Yabes pidieron paz. Dijeron, haz un trato con nosotros y seremos tus siervos. Rogaron. Le rogaron a la serpiente hacer un trato a ese hombre, a ese rey. Mire lo que dice Santiago 4:7 con respecto a todo esto. Así que entréguense a Dios. Resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Quiten el pecado de su vida, pecadores. Concentren su mente en Dios. Ustedes que quieren seguir a Dios y al mundo, lamentense, pónganse tristes y lloren. Que su risa se convierta en llanto y su felicidad en tristeza. Humíllense ante el Señor y Él les dará honra. Eso es lo que debemos hacer nosotros, entregarnos al Creador. Y no entregarnos a esas sutilezas prohibidas en la Torá para sus hijos, para nosotros que debemos tener una plena confianza absolutamente en todo lo que nosotros podamos ver, sentir, experimentar,
Entonces, ¿qué debemos hacer? Es entregarnos a Dios. Y de esa manera, pues nos vamos acercando a Él. Y Él se va a acercar a nosotros, nos va a escuchar, nos va a atender. Amén. Más bien, como dice Santiago, concentrémonos mentalmente en nuestro Creador. Y las personas que tal vez tienen alguna cosa, cualquiera de todas las que posiblemente pudiéramos tocar hoy, pero como ejemplo puse esto, como los agüeros, no prestarle atención a esas cosas. Incluso algunas personas creen que hay objetos en la casa, en la vivienda de cada uno de nosotros, pero nosotros no las tenemos como agüeros, para nada. Incluso si cargamos una cadenilla con una cruz, yo por ejemplo tengo una pequeña menorá aquí, una representación, se le llama eso, de menorá, pero pues eso no son agüeros, no son nada, por así decirlo, que uno con eso vaya a tener algún tipo de augurio, que con eso tenemos buena suerte, no, para nada. Entonces, lo que sí debemos hacer nosotros es concentrar nuestra mente y todas esas cosas positivas, espirituales, más bien en nuestro corazón. Amén. Acompáñame a Eclesiastés 7:10, dice: nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabios hacer tales preguntas. Y refiriéndonos a esas cuestiones pasadas que tal vez llegan a nuestra mente, pues precisamente aquí el libro de Eclesiastés nos dice que no es sabiduría. Eso no hace parte de la sabiduría del ser humano, de una persona, y mucho menos nosotros como creyentes. Y nosotros nunca debemos decir cuál fue la causa de que los tiempos pasados fueron mejores, para nada. El tiempo pasado quedó. El tiempo pasado, por ahí se dice que lo único que produce en las cuestiones negativas, lo único que produce es muerte. O sea, ese tiempo que ya no existe. Y recordemos que nuestro Creador, para Él, el tiempo existe, pero solamente en eternidad. Amén. Entonces debemos es mirar hacia adelante y hacia arriba. Mire lo que dice Isaías 43:18. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Y no se trata de volverse amnésico, ¿sí? Porque uno puede recordar muchas cosas. Se trata es de recordar, pero simplemente sin sufrir. ¿Ok? Si alguna vez nosotros llegamos a recordar algo, pues que eso no nos haga daño a nosotros. Incluso esos recuerdos más bien sirven de testimonio para otras personas, recordando que los testimonios son para fortalecer la fe de otras personas y no para que otros alimenten incluso hasta el chisme, ¿ok? Pero como nosotros somos personas ya maduras y espirituales, pero igual encontramos a personas que van llegando a cada comunidad, a cada congregación, y son nuevecitas y escuchan un testimonio, pues hay que enseñar eso, que los testimonios son para fortalecer la fe de toda la comunidad. Amén. Pasamos ahora a 6 daños que pueden causar en el pasado a nuestra vida. ¿Okay? El primero, el pasado produce muerte. Acompáñame a Génesis 19:26. Y ustedes recuerdan a la mujer de Lot. ¿Qué le sucedió a la mujer de Lot? Dice, la esposa de Lot miró hacia atrás y se convirtió ¿en qué? En un bloque de sal. Entonces, no debemos mirar hacia atrás. Nosotros no debemos mirar hacia atrás. Más bien, como les dije, hacia adelante y hacia el cielo. ¿Ok? Mirar hacia adelante y hacia el cielo. Entonces, no
debemos llorar ni siquiera sobre todas esas ruinas que esa mujer de Lot, a interpretación de lo que sucedió, tal vez ella dijo, ay, allá estaba mi casita, yo vivía cómoda, mis vecinos tan lindos y tan buenos que eran, yo los conocía a todos, o mejor dicho, eso vivía en el paraíso, la esposa de Lot. ¿Y qué hizo? Pues miró atrás y se quedó allá, murió. Segundo, son 6 daños los que voy a nombrar, vamos a ir rápidamente. El segundo es: el pasado engendra rebelión. Vamos a Números 14:2 a ver qué nos dice. Hasta el 4 voy a leerlo. Dice: todos los israelitas hablaban mal de Moisés y de Aarón y decían: mejor hubiera sido morir en Egipto o morir de una vez en este desierto. ¿A qué nos trae el Señor a esta tierra? A morir en combate y a que nuestras esposas e hijos sirvan de botín del enemigo. ¿No será mejor regresarnos a Egipto? Luego se decían unos a otros: nombremos un jefe, nombremos un cabecilla, dicen otras versiones, y volvamos a Egipto. ¿Okay? Aquí, ¿qué nos enseña esto? Que el desierto es transitorio, el desierto es temporal. Y muchas personas que salen del mundo como estos israelitas y comienzan a caminar en la fe bíblica, se les hace extenuante. O sea, es un cambio de libertad, pero ellos lo ven como que, no, ahora tengo que hacer esto, tengo que dejar de hacer esto. Y es una transición del mundo al reino de nuestro Padre Celestial. Y entonces, ¿qué? Bajan la guardia y dicen: no, yo mejor me hubiera quedado allá comiendo sabroso, nadie me decía nada, no sucedía nada. Y sucede, y se comienzan a quejar, comienzan a hablar mal acerca de lo que Dios les estaba preparando para bendición. Pero, mis hermanos, del desierto es transitorio. Amén. Tercero, el pasado trae derrota. Voy a leer 2 Samuel 1:5. David le preguntó al joven: ¿cómo sabes que Saúl y su hijo están muertos? ¿Okay? En ese momento apareció un muchacho y se fue a buscar a David. David estaba escondido. Y el rey Saúl, con uno de sus hijos y con todos sus hombres, pues en una batalla falleció. ¿Por qué? Pues simplemente por desobediencia. ¿Qué hizo Saúl? Él había desterrado los brujos, los adivinos, los hechiceros, y consultó a algunos sacerdotes y quería saber qué podía hacer, si Dios le iba a dar la victoria, si Dios lo iba a acompañar a la batalla. Pero Dios guardó silencio y no le dijo nada. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Se fue para otro lugar donde había desterrado a todos esos brujos y todos esos adivinos y todos esos agoreros, etcétera, etcétera, todos esos hechiceros, y se fue a consultar a una adivina. Y le dijo: no, yo necesito que usted haga un trance y me llame al profeta Samuel. Entonces hizo ese trance, hizo todas esas cosas, esa brujería que se hace, que nosotros a veces miramos en las películas. Y le dijo, hizo levantar al profeta Samuel de la tumba. Y el profeta Samuel le dice: bueno, ¿y usted por qué me hace volver a la tierra? No, es que el Dios del creador, mi Señor, no me responde. Entonces quiero saber qué va a pasar conmigo, si me va a ir bien o me va a ir mal. ¿Qué hizo? Él había desterrado los hechiceros, los brujos, los adivinos, toda esa gente, y después de haberlo, salió corriendo para allá a consultarlos. Dios lo castigó con la muerte. A él, con la derrota de su ejército, la muerte de su hijo y la muerte suya. Y eso sucedió. Y Saúl era siervo de Dios, pero no hombre de Dios. Y él miró al pasado. ¿Ok? Cuarto, el pasado genera depresión.
el pasado genera depresión. Vamos a Job 29:2 y aquí encontramos, ya conocemos mucho acerca de Job. Y Job 29:2 dice lo siguiente: ¿cómo extraño los meses que ya pasaron? Los tiempos en que Dios cuidaba de mí. Y Job 42:12 dice lo siguiente: el Señor bendijo la última parte de la vida de Job más que la primera. Job recibió 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. También recibió 7 hijos y 3 hijas. Job llamó a la primera hija Paloma, y a la segunda Canela, y a la tercera Bonita o Bonita. Bueno, le dio unas hijas muy bonitas y muy lindas. Y también les restituyó, porque él había perdido sus 10 hijos, había perdido absolutamente todo. Pero él había entrado en depresión porque él decía: ¿cómo extraño, cómo extraño? Y todo lo que le sucedió pues no era para más. Por supuesto que no, haber perdido absolutamente, y además de eso el sufrimiento en su integridad física. Pero Dios bendijo el futuro estado de Job mucho más que antes de ser llevado a toda esa prueba. Mucho más. Dios lo bendijo. Y eso es lo que debemos esperar nosotros también. Y si alguno de nosotros llegase a pasar por alguna prueba muy muy difícil, y yo sé que sería, Dios no lo quiera, sería impresionante. Incluso tengo un testimonio allí en Neiva cuando íbamos a visitar a una persona que todos sus hijos estaban muriendo de cáncer, y era tan difícil ver esa situación de esa hermana. Pero se alejó y no esperó la bendición del Creador. Se alejó y se alejó. ¿Por qué? Porque hace falta alimento de la palabra para cada uno de nosotros. Ese alimento, el Señor dice que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que viene del Señor. Y si ese alimento, el alimento es diario, tú y yo desayunamos, cenamos, almorzamos, tomamos oncecita. Entonces, ¿cómo debe ser el alimento? Debe ser diario también. Y ojalá pudiéramos tener la disciplina que algunos tenemos, ir y hacer alimento cada 3 horas. Ojalá así pudiéramos tomar nuestra palabra y consultarla por lo menos cada 3 horas y aprendernos algo, o que Dios nos regale algo a diario. Amén. Ese es el alimento diario. Quinto, el pasado inhabilita para el reino. El pasado inhabilita para el reino. Acompáñeme a Lucas 9:62. Dice: pero Jesús les dijo: aquel que empieza a arar un campo y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. ¿Okay? Ninguno que mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y eso nos compete a nosotros, y sobre todo si usted o yo comenzamos a prepararnos y a alimentarnos muy continuamente acerca de todas esas enseñanzas para nosotros, y posiblemente nosotros no lo sabemos, como yo no lo supe, irnos preparando porque nos enamoramos de todo lo que está aquí escrito. ¿Para qué? Para compartirlo. Pero no podemos mirar atrás. Yo no podría mirar atrás. Y a veces uno dice: uy, qué tan difícil. Sí, es difícil. Sí, a veces. Pero es que con el Señor todo es posible. Y ahí es donde trabaja en nosotros la emuná, esa fe con obediencia. Fe con obediencia. No esa fe supersticiosa, sino esa fe con obediencia. Obedecer su palabra, ir con esa firmeza delante de todas las situaciones que pudieran aparecer en nuestra vida. Sexto, el pasado contiene y posee deseos engañosos. Y nos vamos a referir a Efesios 4:22. ¿Ven? Dice lo siguiente: se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Ese viejo ser va de mal en peor por los deseos engañosos. Entonces, un creyente bíblico, un creyente no tiene vieja naturaleza. Nosotros somos hechos nuevos y estamos caminando, mejor dicho, vino nuevo en odre nuevo. Y así es que debemos estar. O sea, nosotros hemos sido regenerados, nosotros hemos sido renovados. Y permítame decirle
que la carne es lo que a nosotros nos debilita. Y en eso debemos estar muy atentos. ¿Ok? En la carne están los deseos engañosos. Es en esto que están esos deseos engañosos. Sin embargo, con todo esto, hay también unas 6 cosas que preparé, de las cuales nosotros sí deberíamos hacer memoria. O sea, olvidar o recordar, pero recordar sin que nos haga daño. Y todos esos procesos debemos sanarlos en nuestro corazón, con la ayuda del Espíritu Santo de nuestro Creador. Amén. ¿Cuáles son esas cosas que deberíamos hacer memoria? Bueno, vamos primero a Isaías 46:9 y dice: acuérdate de los hechos del pasado que sucedieron hace mucho tiempo, porque yo soy Dios y no existe ningún otro. Soy Dios y no hay nadie como yo. Ok, entonces, el primero en lo que debemos hacer memoria es acerca de las maravillas y los prodigios de nuestro Creador. Vamos a Primera de Crónicas 16, 12 al 14. Primera de Crónicas, voy a leerlo rápidamente. Primera de Crónicas 16. Primera de Crónicas 16 del 12 al 14. Recuerden sus señales y milagros, ¿sí? Recuerden sus señales y milagros y las sentencias que ha dicho. Ustedes, descendientes de Abraham, nosotros, amén. Su siervo, ustedes, hijos de Jacob, el elegido, amén. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna el mundo entero. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer memoria, de todas esas maravillas y todos esos prodigios que ha establecido nuestro Creador. Segundo, hacer memoria de los juicios de su boca. O sea, su palabra nunca pasará. Amén. Y eso lo encontramos en Mateo 24:35. Dice: el cielo y la tierra no durarán para siempre, pero mis palabras sí. Amén. Tercero, hacer memoria del nombre de nuestro Creador. El nombre de nuestro Creador, pues vayamos a Filipenses 2:9. Vamos a leerlo. Dice lo siguiente: por eso Dios le dio el más alto honor y el nombre que está por sobre todos los nombres, para que todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se arrodillen ante el Mesías Yeshua, y para que todos reconozcan que Yeshua, el Cristo, es el Señor, dando así honra a Dios. Amén. El Padre. ¿Ok? Ese es el nombre sobre todo nombre al que toda rodilla se doblará. Amén. A eso es que debemos hacer también memoria del nombre dado aquí en la tierra sobre todo nombre. ¿Ok? Cuarto, hacer memoria de su santidad. Vamos a hacer a Salmos 30, versículo 4 al 8. Dice: que canten al Señor todos sus fieles seguidores y honren su sagrado nombre, porque su enojo es la muerte, pero me mostró su favor y me dio vida. Por la noche hubo llanto, pero al amanecer hubo canto. Yo pensaba, muy seguro, que nada podía vencerme. Mientras me mostraba tu bondad, me sentía invencible. Pero cuando te alejaste de mí, me invadió el miedo. Entonces te pedí ayuda, imploré tu compasión. Nosotros como creyentes tenemos que recordar esa santidad de nuestro Creador. Y eso es lo que debemos tener en cuenta en todo su esplendor y en todo su poder. La santidad es sobrenatural de nuestro Creador. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hacer memoria de su santidad. Quinto, hacer memoria de su inmensa bondad. Y lo encontramos en Salmo 145:7, como en muchos otros versículos, pero quise referirme a este. Dice: se recordará tu bondad y se cantarán canciones que hablen de tu generosidad. Gloria a Dios.
Sexto, hacer memoria del sacrificio que nuestro Mesías Yeshua hizo por todos nosotros. Amén. Y eso lo encontramos en 1 Corintios 11:23. Y dice lo siguiente: las enseñanzas que les traigo son las mismas que recibí del Señor. La noche en que el Señor Yeshua fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias a Dios lo partió y dijo: este es mi cuerpo que doy por ustedes, cómanlo como recordatorio de mí. De la misma manera que después de comer levantó la copa de vino y dijo: esta copa representa el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, que es sellado con mi sangre. Cuando beban el vino de esta copa, háganlo. ¿Para qué? Para recordarme. Y esto sucedió precisamente en la festividad de Pesach. ¿Ok? Bien. Además de esto, de hacer memoria de ese sacrificio de nuestro Mesías, y que ese sacrificio que hizo nuestro Mesías por todos nosotros, mire lo que dice Malaquías 3:16, y mire lo que sucederá con los que le honran verdaderamente. Dice lo siguiente: los que respetaban al Creador hablaron de esto unos a otros, y el Señor los escuchó atentamente. Entonces hizo escribir un libro recordatorio donde estaban los nombres de aquellos que respetan al Creador y honran su nombre. El Creador Todopoderoso dice: el día que tengo señalado, ellos serán mi especial tesoro. Tendré compasión de ellos como el papá con el hijo que lo obedece. Y mire qué hermoso este versículo. Amén. Todos los que le honramos verdaderamente estamos allí en un libro escrito. ¿Para qué? Para recordatorio. Amén. Ahora, vamos a esta última parte, que son los 6 recuerdos de Dios. Dice: el Señor recuerda, sí, amén. La palabra me dice eso. Y pues vamos a mirar qué nos dice y qué nos enseña. Primero, Dios recuerda nuestro arrepentimiento. Dios recuerda nuestro arrepentimiento. Isaías 43:25 dice: yo soy quien por amor propio perdona tus crímenes y no tendrá presentes tus pecados. ¿Okay? Hace 2000 años, nuestro Mesías Yeshua pagó nuestra condena allí en la cruz. Así que Dios olvida nuestros pecados, Dios olvida tus pecados, Dios olvida mis pecados, pero nunca mi arrepentimiento, y ese arrepentimiento lógicamente verdadero y un arrepentimiento genuino. Segundo, Dios recuerda lo que hagamos por su pueblo. Nehemías 5:19 dice: acuérdate de mí, Dios mío, y de todo lo que yo he hecho por este pueblo. Amén. Tercero, Dios recuerda lo que hacemos como siervos para su servicio. Dios recuerda nosotros lo que hacemos para su servicio. Y es importante que usted lo tenga en cuenta. Amén. Y aquí mismo en el libro de Nehemías lo encontramos. Nehemías 13:14. Ten presente, Dios mío, todo lo que hice, y no te olvides de las buenas obras que he hecho por el templo de mi Dios y por su servicio. Okay. Cuarto, Dios recuerda lo que hagamos en su servicio. Y nos referimos aquí en este caso como a Cornelio, este hombre italiano. Esto lo encontramos en Hechos 10, versículo 1 y 2. En la ciudad de Cesarea vivía un capitán romano llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano. Él y toda su familia adoraban y respetaban a Dios. Cornelio daba muchas contribuciones al pueblo de Israel y siempre, dice la palabra, siempre estaba orando.
¿ok? Quinto, Dios recuerda nuestras oraciones. Dios recuerda nuestras oraciones. Hechos 10:31, con el mismo caso de Cornelio, porque terminamos diciendo que él siempre estaba orando. Y dice, él me dijo, Cornelio, tus oraciones fueron escuchadas y Dios ha tomado en cuenta tus contribuciones para los pobres. Amén. Entonces, tengamos en cuenta también que no hay un creyente sin oración. Sexto, Dios recuerda nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Entonces, ya para terminar, sabemos que hay que orar y también hay que dar, como Cornelio. Amén. Lo que haya quedado, mis estimados hermanos, mis estimados amigos, allá en ese pasado, para mal, lógicamente, eso es un lastre, eso es un estorbo para nuestra vida, eso se convierte en ataduras del pasado y todas esas frustraciones del pasado en este caminar, en esta nueva vida como creyentes en el Dios Todopoderoso y creyentes en nuestro Mesías Yeshua ya no existen más. Un creyente no tiene un pasado oscuro, un creyente no tiene un pasado negro, un creyente no tiene un pasado doloroso, ni mucho menos sufriente. Amén. Así que, como les dije, vamos hacia adelante y en ascenso. Y para terminar voy a hacer una oración basado en el Salmo 27, 7, 8. Y quiero que me acompañe y se disponga a orar conmigo. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por esta enseñanza. Padre, y te pedimos, Señor, cada uno de nosotros, que tú respondas a nuestro llamado, al llamado de cada uno de nosotros, cuando queremos ir delante de ti. Te pedimos que tengas compasión de cada uno de nosotros y que nos ayudes cuando realmente, Señor, te necesitemos. Padre, nosotros queremos buscar conversar contigo, queremos hablar contigo. Y aquí estamos, Señor, para adorarte con todo nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que no te alejes de nosotros, que no ignores a cada uno de nosotros como tus servidores, Señor. Dios mío, tú eres nuestro Salvador. Así que, Padre, te pedimos que no nos dejes solos solas cuando nos sintamos agobiados o intranquilos, Señor. Te pedimos que no nos abandones en situaciones adversas, Señor, en esos momentos de prueba, Padre. Y aunque, como dice tu palabra, aunque nuestros padres nos abandonen, tú, Padre Celestial, se encargará de cada uno de nosotros. Tú te encargas de nosotros, Señor. Señor, enséñanos a vivir como tú quieres, Señor. Y guíanos siempre, Padre, por el camino que es seguro. Por el camino que nos vino a enseñar nuestro Mesías Yeshua. Porque tu palabra dice que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va hacia ti si no es por medio de Él. Padre Celestial, dejamos este día, esta mañana, esta tarde, en bendición, Señor, y en bendición nos despedimos y te pedimos, Señor, que tú bendigas, protejas y guardes a cada uno de quienes nos acompañan en esta mañana. Amén y amén. Mis amigos, mis hermanos, nos vemos durante la semana. Un gran abrazo y un gran shalom para cada uno de todos ustedes y hasta la próxima. Shalom.